Bueno, con esto le doy la más cordial bienvenida al profesor Isaías Orozco. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias. Bienvenido, bien, profesor. Y me da gusto verlo bien. Gracias. Con ese ánimo que debe tener siempre todos los mexicanos, y mayor razón en estos días, Sí, que definitivamente sí son patrios, cómo no. claro. Son días en que nosotros tenemos que, independientemente de toda la situación que los malos gobiernos han llevado al país, independientemente de ello, los mexicanos tenemos que seguir pensando en que este país nos ha costado más de 500 años ya de sacrificios, de esfuerzo, de muchas muertes en los campos de batalla, en el mismo trabajo, etcétera. E incluso es un país que antes de la llegada de los españoles se extendía a todo lo que se conoció como Mesoamérica y Aridamérica. Mesoamérica, que abarcaba todo Centroamérica, y que ellos se sentían orgullosos de pertenecer a las etnias originarias o indígenas de la época. Por ahí hay algunas frases, profesor, que dicen que si nuestros héroes que nos dieron la independencia, que nos dieron patria, y esos revolucionarios que derramaron su sangre también para darnos un México mejor, que si volvieran a vivir, se volverían a morir de la vergüenza en cómo está este país. Creo que no volverían a morir, no aguantarían un segundo de haber resucitado, porque en menos de un segundo se darían cuenta del desastre en que está este país, en que ellos tanto primitivamente soñaron, inicialmente soñaron, y después convirtieron ese sueño en realidad de un México independiente en todos aspectos. Sí. Entonces, señor licenciado, mire usted, yo escucho a algunas personas, me pesa no ir al grito. Tengo tiempo que no voy, pero ahora menos por la presencia de este señor. Cuando supimos que no iba a estar, dijimos, bueno, pues a lo mejor vamos simplemente allá a la Plaza Hidalgo, en fin, como acostumbrábamos con nuestros niños, etcétera. Pero no quiero estar presente avalando situaciones que han negado totalmente a nuestro país, no solamente como tal, como México, como al haberse convertido de una Tenochtitlan o Tenochtitlán a toda una nación que en estos momentos llama la atención de todo el mundo, en muchos aspectos por cuestiones negativas, muy desgraciadamente, muy lamentablemente, en otros aspectos por sus cuestiones positivas en la ciencia, en la tecnología, etcétera. Incluso en la propia producción agropecuaria, aunque esté abandonado nuestro campo, muy patrióticamente está abandonado, sin embargo seguimos siendo nosotros ejemplo, y hasta cierto punto nos siguen todavía algunos países por la calidad de nuestros productos los frutales, el propio algodón, etcétera. Pero eso no se debe definitivamente a que los gobiernos hayan empujado esto, sino que efectivamente en el fondo existe una verdadera un concepto de patria de nuestro pueblo mexicano. Pero ¿qué es lo que impulsa, profesor? ¿Qué es lo que motiva o anima, en este caso a César Duarte, que es el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, y además está en todo su derecho legítimo de ir a dar el grito? ¿Qué es lo que lo anima cuando él sabe que es repudiado por su pueblo, que su pueblo le grita que no lo quieren ver? Aunque, insisto, constitucionalmente él está legítimamente avalado para dar el grito de la noche del 15 de septiembre. Yo diría lo que ya hemos estado estableciendo aquí muchas veces, y eso para no quitarle a nuestros héroes, a un Miguel Hidalgo Costilla, a un Morelos, a un Vicente Guerrero, a un Pedro Ascencio Alquiciras, que fue un gran luchador por la independencia en el estado de Guerrero, que pocas veces se menciona, era un individuo de origen africano, pero fue un gran elementazo. Como lo fueron hasta el español Guadalupe Victoria, que no se llamaba Guadalupe Victoria, era Javier Mina, pero se puso Guadalupe Victoria. Entonces, estos, para no llevarnos tanto tiempo con gobernantes tan negativos como lo fue este señor, yo creo que rayó definitivamente en el cinismo, pero lo que ya hemos dicho, trae problemas fuertes, muy serios de tipo mental. A menos de que él considere que es una manera de vengarse de los chihuahuenses y de todavía acabar de decirnos a quién fue el que agarró el poder para poder aquí mero, y por eso me voy gritando todavía. Cuando no se da cuenta el señor, y creo que el pueblo ya lo sabe bien esto, no es gritar por gritar el día 15,
se grita algo que se trae adentro y porque se está viviendo. No nada más porque vamos a gritar y menos cuando ya nos echamos los primeros tragos. Mire, señor licenciado, bueno, yo contestando concretamente, a mí me parece que es reprobable incluso que él haya dicho que no podía estar el día 15 y que incluso hubo momentos en que su rostro reflejaba aquello común y muy coloquial del miedo no anda en burros. Pero después corrigió, profesor, porque hace unos días señaló públicamente que el grito del 15 de septiembre del año pasado dijo, si a ese grito fui arrastrándome, como advirtiendo, pues a poco ahora no lo puedo hacer. Sí. Ahora, yo no sé a qué se refería el término arrastrarse, pero quiero pensar que fue por lo del helicópterazo, el accidente del helicóptero. Arrastró a Lolita Ayala a 100 metros, dijo, ¿verdad? Sí, sí, porque Bueno. usted sabe que el concepto también... según cómo se aplique, ¿no? Exacto. El término arrastrado. Sí. Sí. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas de este hombre. Yo quisiera resaltar una cuestión muy importante que afortunadamente todavía la humanidad se acuerda de ello y los mexicanos, sobre todo aquellos que todavía piensan en la historia universal y de México, el hecho de que el término patria viene de patrimonio. La patria era, los romanos le entregaban un patrimonio al joven que iba cumpliendo ya, vamos a decir, su adultez o su edad ya de ciudadano, y le decían, la patria te entrega este patrimonio. Con esto tienes tú para formar tu familia, tu casa, tu hogar, etc. Defiéndelo hasta con la vida. No permitas que invasores vengan y te lo quiten y demás. Y era toda una ceremonia y se le entregaba el patrimonio a aquellos jóvenes romanos, los mancebos. Y lo mismo era precisamente para construir su hogar. Entonces, ese es el concepto real de la patria. Pero a ver, después de 500 años, después de casi 200 luchas que se dieron en nuestro país, según lo marca en una de sus obras muy importantes de historia, el maestro Agustín Cue Cánovas, fueron más de 200 movimientos armados en el país para lograr su independencia. Después de ello, en el año 2016, 15 de septiembre de 2016, lamentablemente, señor licenciado, hasta los que tienen su casita no se sienten patriotas porque temen perder esa casa hasta por una deuda mínima o porque no pueden seguir pagando la mensualidad por aquello de que se quedaron hasta sin trabajo. Entonces, si analizamos bien el por qué debo gritar ¡Viva México, viva mi patria!, pues como que no hay mucho de ello. Pero si a eso le agregamos, señor licenciado, voy a concluir porque tengo interés en esto. Adelante, pues. De que lamentablemente se dejó de impartir, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, la historia como una materia muy importante para la información, pero sobre todo para la formación precisamente nacionalista, patriótica de los mexicanos de nuestra Historia y niñez. civismo, profesor. Y luego vamos a lo otro. Sí. Esto es para la información, pero luego viene la otra materia importantísima, civismo, que es para la formación cívica, claro, la formación patriótica, aquello de incluso no solamente quitarme el sombrero ante el lábaro patrio, sino hasta cederle el lugar a la dama, porque eso es parte también de todo un patriota, de un mexicano, el respeto a su compañera. Entonces hay muchos aspectos que pudiéramos seguir analizando y que yo pensé, creo que me parece que coincidimos totalmente, es necesario que se diga a veces, porque es muy bonito también esperar al grito y demás. Pero a ver, concluyo con esto. ¿Quiénes fueron hasta este momento los más responsables de que no ese espíritu patriota, sino de que ese deseo de unirse, de juntarse con los demás, con el prójimo, para celebrar eso, celebrar y conmemorar un hecho histórico de importancia, pues fueron los propios gobernantes? Porque hay una hipocresía total en esto. Si por último a eso le agregamos que quien debió haber defendido a México, a los mexicanos, pero con toda gallardía y con toda la fuerza que debe tener un presidente auténtico de los mexicanos, invita al señor Donald Trump, que hasta este momento sigue siendo su discurso eminentemente en contra de racista,
pero en especial en contra de los mexicanos. Entonces, es un llamado muy importante el que hoy debieran tener todos los gobernantes, gobernadores de los estados, las autoridades en general, los tres poderes, en cuanto a cuándo vamos a rescatar nuestra patria y cuándo vamos a retomar el camino como patriotas y nacionalistas. Profesor, le agradezco mucho sus palabras, le agradezco mucho sus comentarios que seguramente nos abren los ojos a muchos ciudadanos chihuahuenses para entender claramente lo que es el concepto de patria y de independencia. Muchas gracias, profesor. No tiene por qué agradecerles, al contrario, muchas gracias y adelante con el programa, adelante con el Canal 28. Gracias, profesor. Creo que está informando y formando. Gracias, muy amable.